se llama Atletas de Cristo. Y es el versículo que está en Hechos 20:20. Voy a permitirme leerlo para usted. Dice así: nunca he dejado de anunciarles a ustedes todas las cosas que les ayudarán a vivir mejor, ni de enseñarles en las calles y en sus casas. Esta es la palabra de Pablo. Pablo tenía una misión especial aquí en la tierra de ir y plantar iglesias, pero él no solamente plantaba la iglesia y se iba, sino que seguía teniendo un cuidado especial con cada uno de ellos. No tenía acceso a la tecnología que tenemos ahora, pero lo hacía por medio de cartas. Y en una de estas cartas que le escribió a la iglesia de Corintios, le hizo saber esa serie de recomendaciones para que puedan vivir mejor su vida. Hoy nos vamos a detener en una recomendación muy especial, que es la que lleva el título de esta enseñanza de hoy. Se llama correr hacia el perdón. La enseñanza de Pablo es cómo aplicar el perdón en nuestras vidas, y la enseñanza de esta serie tiene que ver con atletas de Cristo, por eso le hemos puesto correr también. Bueno, nos vamos a detener en esa enseñanza de Pablo. Si usted gusta buscar ahí en su Biblia física o en su Biblia electrónica, puede irse a la segunda carta de Corintios. A partir del capítulo 2 vamos a estar estudiando los versículos del 5 al 11 en segunda de Corintios. Bueno, esta vida es una carrera definitivamente, donde cualquier piedrita no solo nos puede lesionar, sino que nos puede sacar por completo de la competencia. La falta de perdón, de la que vamos a hablar hoy, puede deteriorarnos también, y de tal forma que nos obligue a retirarnos de la competencia. Pero fiel es Dios, que es el maestro perdonador, y solo al experimentar su perdón podremos conseguir llegar a otorgar ese perdón real a otras personas. Antes de que arranquemos en esta travesía acerca del perdón, acompáñeme a orar. Amado Padre, qué privilegio saber que hoy estás aquí con nosotros, que abres las puertas a través de la tecnología para que podamos escuchar tu voz y para que podamos seguir tu consejo, Señor. Gracias por esta cita que te has dado con nosotros. Hoy te pedimos que podamos permitir que esa luz brille, esa luz de la que cantaban ahora nuestros adoradores, que esa luz brille, Señor, a través de nosotros, que la luz que recibimos de parte tuyo sea un instrumento para que otros puedan conocerte también. Ayúdanos, Señor, a entender cuál es el perdón que tú nos das para que podamos aprender a perdonar a los otros también. Guíanos en este tiempo y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, quiero comenzar contándoles acerca de un deportista. Posee el récord de haber ganado la mayor cantidad de medallas olímpicas de oro. En total ha ganado 23 medallas, además del récord de ganar más medallas de oro en eventos individuales y más medallas olímpicas en eventos masculinos. Él es un nadador estadounidense ya retirado y a quien se le conoce como el tiburón de Baltimore. Si usted es un seguidor de los deportes acuáticos, me imagino que ya sabe de quién estamos hablando. Si no, ahí vea la fotografía. Michael Phelps empezó a nadar a sus 7 años. A los 10 años batió un récord nacional y tan solo a los 15 años se clasificó para ir a los Juegos Olímpicos en Sydney en el año 2000. Después de los Juegos Olímpicos de Atenas, se convirtió en uno de los deportistas mejor pagados del mundo. Phelps llegó a Londres en el año 2012, con las 17 medallas que había conseguido en los Juegos de Atenas y en Pekín, y parecía que no le quedaba más por ganar, pero faltaba para él un último reto: convertirse en el deportista más laureado de la historia de los Juegos Olímpicos. Y así fue. En Londres, Phelps batió su propio récord y obtuvo además 6 nuevas medallas de oro. Después de este abrumador éxito, en el año 2012, todo el mundo esperaba que continuara con ese éxito, y él hace un anuncio sorprendente. Él publica que se va a retirar de las competencias. En su mejor momento se retira de las competencias. Curiosamente, este retiro solamente duró 2 años. Luego él volvió a competir, y cuando decidió retirarse de la competencia era justo en su mejor momento,
pero hizo una declaración interesantísima a los medios de comunicación. La gente se preguntaba, pero te retiraste 2 años, has vuelto y a ganar más medallas volvió. Y él dice esto: el año 2012 fue un año muy difícil para mí. Después de tanto éxito que había cosechado en Londres, me encerraba en mi habitación. No quería nadar más, ni siquiera vivir más. En varias ocasiones llegué a pensar en el suicidio. Y aquí nos detenemos porque decimos cómo alguien tan exitoso, tan laureado, tan mejor pagado, tan reconocido, toma este tipo de decisiones. Cómo la tristeza llega a alguien que tiene tanto éxito. Phelps enfrentó una gran tristeza que lo sacó de la competencia. Dichosamente pudo reconocerlo a tiempo y enfrentarla para continuar compitiendo. Los Juegos de Río de Janeiro, que estuvieron posterior a esta pausa que él tuvo en su carrera, lo recibieron como una gran estrella. Y nuevamente el Tiburón de Baltimore ganó 12 medallas de oro más. Phelps estuvo a punto de retirarse en su mejor momento por una emoción no controlada. Lo mismo pasa con nosotros, los atletas de Cristo, que nos enfrentamos a una serie de emociones en nuestro caminar con la fe. Y algunas de ellas, si no son tratadas a tiempo, pueden producir raíces de amargura, dejarnos fuera de la carrera y de paso dañar a otros seriamente. Si nos vamos a la carta en 2 de Corintios 2, capítulos del 5 al 11, Pablo detecta un problema que está pasando en la iglesia de Corinto y le escribe una carta ante eso. Él dice así, en el versículo, él reconoce que está triste y sabe que los cristianos de Corinto también lo están. Entonces ofrece una consideración y lo dice así en 2 de Corintios 2 del 1 al 3. Como no era mi intención ponerlos tristes, decidí mejor no ir a visitarlos, porque si yo los pongo tristes, ¿quién me alegrará después a mí? Nadie más que ustedes. Yo sabía muy bien que todos ustedes compartían mi alegría, pero tampoco era mi intención que ustedes se pusieran tristes, cuando más bien deberían alegrarme. Por eso decidí escribirles en vez de ir a visitarlos. Hablemos de estas dos emociones, la alegría y la tristeza, que por cierto, ya que hemos estado hablando en los medios de comunicación de enfermedades altamente contagiosas, la alegría y la tristeza son dos emociones altamente contagiosas. No hay que ser psicólogo para saber el nivel de contagio que suelen tener estas emociones, porque lo hemos experimentado desde nuestros hogares, desde nuestros centros de trabajo o de nuestros lugares de estudio. Basta con que una persona esté triste para que el ambiente empiece a apagarse poco a poco. Por el contrario, es muy difícil resistirse a una persona que irradia alegría desde que se levanta. Muy consciente de esto, Pablo no quiere referirse mucho al episodio que le causó tanta tristeza, pero se asegura de no llevar esta tristeza a cuestas la próxima vez que los visite. Por eso les dice, voy a escribirles primero para calmar los ánimos y luego iré a visitarlos. Para tener un poquito más claro, vamos a hacer un paréntesis aquí, yo les voy a contar por qué es que Pablo está triste. Él no se refiere en este versículo, pero si lo vemos versículos anteriores nos damos cuenta de qué fue lo que pasó. La iglesia de Corinto estaba pasando un momento bastante difícil, una situación tormentosa dentro de la iglesia. Se había dividido en dos bandos y algunos negaban la autoridad de Pablo. Él, tratando de arreglar las cosas, había hecho una visita previa a esta iglesia de Corinto, pero al parecer no fue una buena idea, ya que los ánimos se calentaron y uno de los miembros de la iglesia hizo o dijo algo que lastimó mucho el corazón de Pablo. Puso en entredicho la reputación de la iglesia. Por eso todos alrededor de Pablo, quienes lo querían a él, se sentían muy afectados. Posterior a ese desagradable encuentro, Pablo les escribió una carta en donde les reprendía de una manera firme y severa por ese comportamiento, pero estaba dolido y los amaba tanto que al escribir no faltaron lágrimas en sus ojos. Así lo dice el versículo en 2 de Corintios 2:4. Pero cuando les escribí, estaba yo tan triste y preocupado que hasta lloraba. No quería ponerlos tristes, más bien
quería que se dieran cuenta del gran amor que les tengo. Definitivamente, cuando una persona considera el no afectarnos emocionalmente, es porque nos ama, es porque nos quiere. No hacía falta más palabras aquí para que Pablo demostrara cuánto amaba a la iglesia. Solamente con escuchar esta consideración que él tenía ya nos habla muy bien del amor que él estaba ofreciendo a sus amigos. Pero además de eso, ¿por qué es que Pablo se preocupa tanto porque la iglesia no esté triste? ¿Cuál es el problema de estar triste? ¿O cuál es la consecuencia de que una iglesia esté triste? Como buen atleta de Cristo, Pablo cuida y observa los alcances de sus emociones. Y aquí cabe una pregunta. ¿Qué parte del día o de su caminar diario usted se detiene y observa sus emociones, su comportamiento? Usted se detiene y valora cuánto está afectando sus emociones a la gente que está alrededor. Vamos a ver cuánto tiene de alcance esas emociones. La tristeza no es buena y cuando es ocasionada por la ofensa, surge o brinca a los ojos de todos la falta de perdón. Y la falta del perdón, que es el tema que vamos a conversar hoy, hace más fuerte esa tristeza. Pablo sabe que no atender las emociones a tiempo puede descarrilar al atleta de Cristo y hacerlo retirarse de la competencia. E inicia por reconocer su estado de ánimo y la causa que lo generó. Así lo dice en 2 Corintios 2 en el versículo 5. No quiero exagerar en este asunto, pero la persona que causó mi tristeza hasta cierto punto también causó la tristeza de todos ustedes. Volvamos al caso de Michael Phelps. La verdadera razón que explicaba su deseo de retirarse de las competencias en el año 2012 tenía que ver con que atravesaba una tristeza profunda, una gran depresión. Solemos ver a los grandes deportistas como figuras muy fuertes, invencibles, imparables, con la capacidad de coleccionar medallas y éxitos, y creemos que en medio de tanta alegría y triunfos no hay cabida para la tristeza. Solemos hacer lo mismo con los pastores de la iglesia. Ellos son invencibles, ellos están tan pegados a Dios que nunca tienen por qué estar tristes. Con los líderes de la iglesia, con las personas que ejercen algún tipo de enseñanza o quienes están a cargo de la alabanza, decimos, no ve qué lindo canta. Esa gente nunca pasa por una depresión, no tiene tristezas. Y solemos depositar ese carácter de invencible en cualquier persona. Todos estamos propensos a atravesar momentos de tristeza, momentos de dolor, y todos estamos propensos a recibir ofensas y que esa ofensa cause en nosotros tristeza. El escritor maratonista y triatleta japonés Haruki Murakami, que fue ganador del Premio Nobel de la Literatura en el año 2013, él escribió un libro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Y en él presenta el concepto que él ha denominado como el runner's blue, la tristeza del corredor, describiendo esa sensación de nostalgia y desazón que se apodera del corredor y que guarda relación con la depresión post-maratón, ya que generalmente se produce cuando el corredor lleva mucho tiempo compitiendo y cumpliendo con objetivos y metas. El atleta de Cristo no está exento de atravesar este tipo de tristeza también. Si el atleta, eso sí, si no detecta a tiempo las manifestaciones de este tipo de tristeza, corre el riesgo de perderse en ella y no salir victorioso. Conocemos las historias de atletas famosísimos que no solamente se han retirado de competir, sino que han tomado la decisión de acabar con su vida por no saber manejar una emoción. Este autor menciona en su libro 8 manifestaciones del atleta deprimido y quiero pedirle que las escuche. Yo voy a leerlas junto con usted y preste mucha atención porque puede ser que estemos teniendo algunos de estos síntomas de depresión o de tristeza a nivel espiritual. Dice así, número 1, el corredor pierde el interés por correr, pierde la diversión y en parte el placer por lo que se hace. A falta de nuevos retos, descansa más y entrena menos. Empieza a surgir la flojera y el aburrimiento. Número 5, surge la desilusión y el bajo rendimiento. Número 6, comienza a perder los objetivos. Número 7,
experimenta una sensación general de bloqueo. Y muy importante este último punto que señala el autor. No sabemos si él es creyente o no, pero él señala este punto como uno de los puntos más importantes que sufre el atleta que está deprimido. Dice, esta depresión suele ir acompañada de procesos más profundos, como la apatía espiritual. Ven qué interesante cómo la vida de un atleta normal se relaciona también con la vida del atleta de Cristo. Y lo importante es que podamos detectar esos episodios en nuestra vida. El psicólogo clínico especializado en deportes, Víctor Thompson, dice que trabajar con un atleta deprimido es como trabajar con alguien que ha perdido las esperanzas y ve todo de forma negativa. ¿Cómo será trabajar con un cristiano deprimido? Es muy probable que los resultados sean los mismos. Hay un punto más al que he llamado el daño colateral, y aquí entra el tema del que tanto queremos hablar, el perdón. ¿Qué es lo que provoca la tristeza? Bueno, las razones que provocan la tristeza en nuestras vidas son muy variadas y su intensidad y duración depende mucho de la persona que lo sufre y las circunstancias que está viviendo. Pero la Biblia nos menciona un tipo de tristeza que aparece como consecuencia del pecado. El grito de tristeza viene de nuestro interior y casi siempre tiene su raíz en la falta de perdón. Aquí es cuando el atleta de Cristo debe encender todas sus alarmas y correr hacia el perdón, como lo dice el título de esta enseñanza. ¿En qué momento debemos correr hacia el perdón nosotros? ¿Cuánto es lo prudente esperar después de que recibimos una ofensa? ¿En qué momento tendremos que perdonar? Justo después de recibir la ofensa. Porque la ofensa, mientras permanece vigente, va a producir en nosotros tristeza y nos va restando las fuerzas para seguir adelante. Cuando otro nos ofende o cuando nosotros ofendemos a otro o al mismo Dios, el resultado inmediato es la tristeza, porque la ofensa es pecado y el pecado entristece el espíritu. Algunas versiones de la Biblia dicen que contrista el espíritu, pero eso es lo mismo que decir que lo entristece. Y comienza a surgir en nosotros la apatía espiritual. Ya no tenemos tantas ganas de leer la Biblia, oramos un poquitito, nos hacemos un esfuerzo por levantarnos y hablar con Dios, pero nos da sueño, entonces preferimos dormir un ratito más. Y lo que tiene que ver con la Biblia, no quiero verlo ahorita. Si hay un programa cristiano, una canción cristiana, la oímos un ratito y comenzamos a desligarnos de eso, porque la apatía espiritual comienza a surtir efecto en nosotros. Bueno, Pablo sabe que no es bueno de ninguna manera que la iglesia prolongue la duración de ese sentimiento. Por esa razón, en el siguiente versículo, en el 6 y el 7, en 2 de Corintios 2, él dice así: pero ya es suficiente con el castigo que la mayoría de ustedes le impuso, refiriéndose al hombre que le había causado la ofensa. Ahora, vean lo que sigue aquí, deben perdonarlo y ayudarlo a sentirse bien, para que no vaya a enfermarse de tanta tristeza y remordimiento. El atleta que enferma de tristeza y remordimiento no avanza, no busca llegar a la meta. Y Pablo les ofrece la mejor cura, no solo para el ofensor, sino también para ellos, para nosotros los cristianos. Les dice, perdónenlo y ayúdenlo a sentirse bien. Es el momento de correr hacia el perdón. ¿Cuándo? Justo después de recibir la ofensa. No prolongue más ese tiempo. No podemos hacer sentir bien a alguien si seguimos albergando resentimiento y falta de perdón. Por eso él les dice, no solamente perdónenlo, es ayúdenlo a sentirse bien. Y para que ustedes hagan que alguien se sienta bien, tienen que sentirse primero bien ustedes. Por eso no hay cabida para el resentimiento ni la amargura. Una leyenda árabe dice que dos buenos amigos caminaban cruzando por el desierto. De pronto, uno de ellos se molestó tanto con su amigo que le dio un golpe y lo tiró al piso. En ese momento, el amigo maltratado se sentó y escribió con su dedo sobre la arena: hoy mi amigo me golpeó. Pasaron unas horas y se encontraron con una palmera en medio del desierto y decidieron descansar un rato bajo su sombra.
Y justo cuando el amigo se iba a sentar, el otro se dio cuenta que había una serpiente cobra escondida entre la arena y tomó rápidamente una piedra y la mató antes de que su amigo se sentara sobre ella y sufriera una mordedura mortal. El amigo, que había sido primero golpeado y ahora salvado, escribió en el tronco de la palmera: «Hoy mi amigo me salvó la vida». Intrigado, el amigo preguntó: «¿Por qué escribiste en la arena que yo te golpeé y ahora escribes en el tronco que yo te salvé?». El amigo le explicó: «Escribí tu ofensa en la arena para que el viento del perdón la borrara de inmediato, pero escribí tu acto heroico en un tronco para que el tiempo no fuera capaz de olvidar tu buen trato». ¿Usted sabe cuánto dura la ofensa? La ofensa dura lo que tarda en llegar el perdón. Cuando el remedio es más fuerte que la enfermedad, ¿cuándo sucede eso? Bueno, muchas veces nosotros lo aplicamos en nuestras vidas. Somos los que determinamos cuánto tiempo nos debe durar el resentimiento y lo calculamos según la ofensa recibida, sin darnos cuenta de que entre más nos tardemos en perdonar, más daño nos hacemos. Y lo comparamos con acciones en el pasado. Ah, no, es que esta vez sí se pasó, esta vez sí me maltrató, sí me ofendió, entonces, no, una semana es muy poquito, vamos a pasar 2 semanas más y tal vez dentro de 2 semanas se me empieza a pasar el resentimiento. Y nosotros somos los que decidimos cuánto tiempo prolongamos más esa falta de perdón. Recuerden lo que Pablo dijo en 2 Corintios 2:6. Ya es suficiente con el castigo que la mayoría de ustedes le ha impuesto. Bueno, Pablo hace mención aquí de una práctica que se realizaba en la iglesia de Corinto y que actualmente también se realiza en las iglesias, y es el llamado ejercicio de la disciplina. Este ejercicio consiste en que la iglesia aplica una especie de castigo o de sanción cuando alguien ha ofendido la dignidad de la iglesia o su dignidad como cristiano, y durante cierto tiempo en el que se espera, esta persona debe ser restaurada en amor por los demás hermanos de la fe. En eso consiste la disciplina cristiana dentro de una iglesia. Pablo no está desestimando este ejercicio de la disciplina. Para él está claro que quien recibe perdón debe modificar su conducta, si no, ¿de qué vale recibir el perdón? Pero la disciplina que estaban aplicando los hermanos de Cristo estaba empezando a convertirse en un remedio peor que la enfermedad. El principal síntoma era que esa disciplina no estaba siendo aplicada correctamente porque les estaba generando tristeza. Y eso despertó las alarmas de Pablo y dijo: aquí hay algo que está mal. La disciplina ya dejó de ser disciplina y les está afectando a ustedes. Esa tristeza era provocada por la falta de perdón. El abrazar el resentimiento y el enojo solo puede hacer una cosa: prolongar la tristeza. Y ese peligro de prolongar la tristeza hasta que se nos pase el enojo es que se corre el riesgo de enfermarnos y también de lastimar gravemente al ofensor. El castigo impuesto era suficiente y no debía ser sinónimo de indiferencia o señalamiento. El ofensor debía ser restaurado en amor. Los versículos 6 y 7 señalan que la mayoría le impuso un castigo y posiblemente, además de la sanción impuesta, que no sabemos cuál fue, la Biblia no nos dice cuál fue, muchos de ellos le seguían castigando con reproches, con desprecio y con la indiferencia, sin dejar espacio para el perdón. Estos atletas de Cristo estaban urgidos de correr hacia el perdón. Hay una condición para recibir el perdón. ¿Sabía usted que la Biblia nos menciona una condición? En 2 Corintios 2 al 10, Pablo hace referencia a esa condición y dice: yo por mi parte estoy dispuesto a perdonar a todo el que ustedes perdonen, suponiendo que hay algo que perdonar, porque hace referencia a que ya el castigo fue suficiente y ya se sanó la herida. Lo hago pensando en ustedes y poniendo a Cristo como testigo. Eso está en 2 Corintios 2:10. Recibir perdón para poder perdonar, esa es la condición. Pablo actúa como actuaría Cristo y condiciona el perdón. Él sabe lo importante
y lo sanador que es perdonar a otros. Por eso les dice, esto lo hago pensando en ustedes. Dios no necesita que nosotros perdonemos a otros para poder perdonarnos. Somos nosotros quienes estamos urgidos de perdonar a otros para poder ser perdonados por Dios. Dios, al igual que Pablo, pone esta condición para recibir el perdón porque sabe lo bueno que nos hará a nosotros, y hasta que no experimentemos en carne propia el perdón, no podremos valorar y aceptar la clase de perdón que Él nos ofrece. Escuchémoslo mejor en las palabras de Jesús, en Mateo 6, del 14 al 15. Jesús dice así: si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. ¿Cómo alcanzamos esa meta del perdón? ¿Cómo seguimos en la competencia? ¿Cómo avanzamos? Si no corremos hacia el perdón, el enemigo ganará ventaja. En 2 de Corintios 2:11, que es el último versículo que vamos a estudiar en este momento, dice así: así Satanás no se aprovechará de nosotros. Ya conocemos sus malas intenciones. Este es Pablo haciéndoles una advertencia final a los de Corinto. Si siguen permitiendo la tristeza, las cosas se van a empeorar, porque adivinen quién va a sacar la ventaja en todo esto. Aquí Pablo les recuerda cuáles son las artimañas del enemigo, el modus operandi. El diablo siempre actúa igual y quiere descalificarnos. Él se va a aprovechar de la tristeza que produce la falta de perdón para que nos retiremos de la carrera y nos desviemos de la meta. Estas preguntas que voy a decirles a continuación pueden ayudarnos a desenmascarar el enemigo en nuestra propia carrera. Deténgase un momento y pregúntese: ¿cuántos kilos pesa ese pecado que aún no he confesado y en el que estoy urgido de recibir perdón de parte de Dios? Otra más: ¿cuántos kilos pesa esa ofensa que aún usted no ha perdonado? Y una última: ¿cuántos kilos más podré avanzar en la carrera si sigo llevando ese peso a cuestas? Hay una recompensa cuando nosotros corremos hacia el perdón. Hay un premio que nos van a dar cuando lleguemos al final de esta meta, de obtener el perdón. La recompensa del perdón es la alegría. Todo lo contrario al sentimiento que estudiamos al inicio. El rey David, siendo un rey con todas las condiciones que puede tener un rey, con toda la felicidad, los recursos que él tenía, él experimentó en carne y hueso ese peligro del que está hablando Pablo. Él supo el daño que provoca el pecado mientras lo ocultamos y la sanidad y el gozo que se experimenta cuando un pecado se confiesa y recibimos el perdón de Dios. Acompáñenme a leer lo que dice este salmo, el Salmo 18, los versículos del 1 al 15. Escuchen la voz del rey David contando lo que a él le pasó. Y él habla de dichoso. Esta palabra en otras versiones aparece como bienaventurado. Y bienaventurado quiere decir 3 veces dichoso. Entonces no solamente lean ahí dichoso, sino que lean dichoso, dichoso, dichoso. Muy dichoso. Es aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Usted sabe que cuando el perdón toca nuestras vidas o la de alguien más, ocurre una transformación milagrosa de la tristeza hacia la alegría. No puedo ser capaz de perdonar a otro si no he experimentado el perdón de Dios. Solo Dios puede realizar el milagro del perdón y hacer que su vida y la mía rebose de alegría. ¿Qué le parece si entregamos hoy esa carga a Dios y corremos
hacia el perdón. Oremos un ratito. Amado Señor, gracias porque has tenido este encuentro con nosotros a la mitad de la carrera, Señor. Posiblemente hemos venido dando pasos gigantes en el crecimiento tuyo. Nos has hablado, hemos leído tu palabra, te hemos conocido, nos hemos alegrado en medio de la alabanza. Estamos en este caminar contigo, Señor, pero de pronto sentimos que hay algo que no nos permite avanzar. Padre, si lo que nos está impidiendo avanzar es la falta de perdón, hoy nos queremos depositar delante tuyo y pedirte perdón en primer lugar por aquella ofensa que te hemos hecho. Pedirte, Señor, que trabajes en nuestro corazón y lo limpies y lo dejes más blanco que la nieve. Toma nuestro pecado y lánzalo a lo profundo del océano, Señor. Y permítenos presentarnos delante tuyo con una vestidura nueva, con una vestidura limpia. Danos la fuerza necesaria para no volver a caer en este pecado, Señor. Endereza nuestros huesos para que podamos seguir caminando. Y Padre, queremos unir a esta oración el pedir perdón también por aquella ofensa que hemos recibido de parte de un hermano, de un amigo nuestro, de un familiar cercano, Señor, y que tal vez nos ha dolido tanto por la cercanía que tenemos con esa persona. Hoy queremos decirte, Señor, que estamos tomando la decisión de perdonar a esa persona. Ayúdanos a que no sea solamente un decir de nuestra boca, sino que haya un cambio en nuestro corazón, una transformación milagrosa como la que solo tu perdón puede operar. Ayúdanos para que ante esa persona podamos mostrarnos alegres, Señor, porque hemos decidido perdonarle. Transforma nuestra tristeza, nuestro resentimiento, nuestro dolor en gozo, Señor. Si tenemos a esa persona al lado y podemos perdonarle, permítenos hacerlo. Pero si no tenemos la posibilidad de ver a esa persona, Señor, porque está muy lejos o porque hemos perdido contacto con ella, creemos que este es el momento de perdonarla, Señor. No queremos avanzar un paso más cargando con el peso del resentimiento. Hoy te pedimos, Señor, que nos des las fuerzas para perdonar y poder recibir también el perdón que tú prometes para nosotros. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así queremos sentirnos hoy limpios, Señor, de toda carga. Permítenos que el siguiente paso que demos hacia la meta sea un paso ligero, un paso libre, Señor. Y que tu premio nos esté esperando al final del camino, que es la alegría y el gozo que solo tú sabes dar. Te alabamos y te bendecimos por tu compañía en medio de esta carrera. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.